Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Tips de Viajes y Destinos con Sama Viajes. Yo soy Sama y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece interesante, sobre todo porque es algo que mucha gente empieza a hacer cada vez más. Revisar las opiniones de hoteles, viajes y demás a través de las diferentes redes sociales o sobre todo a través de estos portales específicos para calificar. Bueno, vamos a hablar de este tema porque me parece que es bien importante que tú tengas una información objetiva de qué es lo que pasa en estos tipos de lugares. Primero que nada, yo creo que es muy importante que tú puedas entrar a una plataforma donde te puedan decir cuáles son algunas de las características que tiene el hotel. Me parece perfecto. Pero yo creo que tienes que tener mucho cuidado, y este es bien importante, con todo lo que aparece ahí. Entonces vamos a separarlo en cinco cosas importantes que son las malas opiniones, las buenas opiniones, los usuarios, las fotos y el contexto, ¿no? Yo lo que te podría decir es primero que nada las malas opiniones que tú puedas encontrar de algún producto turístico en alguna de estas plataformas. Es bien importante que lo tomes con un sentido muy interesante, que es cuándo va a alguien dar una mala opinión de una persona en estas plataformas o de un producto en estas plataformas. Obviamente lo va a dar cuando le fue muy mal, obviamente lo va a dar cuando le pareció muy mal el servicio y sobre todo cuando se siente ofendido, ¿no? Yo, por ejemplo, te podría decir que personalmente no he dado muchas malas opiniones de N cantidad de productos que sí siento que son malas, pero no las he dado como tal porque muy probablemente sea solamente mi experiencia. ¿Qué pasa? Tú vas a un hotel, vamos a decir, y te atienden en la mañana, te atiende un personal, te atiende a lo mejor no tan bien como tú esperarías. Pero alguien llega en la tarde y lo atiende otra persona, otro anfitrión, y lo atiende súper bien. Entonces, es muy probable que podría pasarte que a ti tú tengas una mala experiencia. Puedes comentar tu experiencia, claro, eso no está mal, pero siempre a ser muy específico. A mí, yo llegué a esta hora y yo pasé por esto y a mí me pasó así, yo experimenté esto y demás. Entonces, si tú quieres dar una mala opinión en cualquiera de estos, pues toma en cuenta y sé muy específico de lo que pasó contigo. Y bueno, algo que es muy, muy común es cuando nosotros vamos a dar una mala opinión de algo, sobre todo de un hotel, vamos a decirlo, es muy poco probable que la persona que vaya a dar una mala opinión de este hotel vaya a decir lo mal que se comportó o lo que ellos hayan hecho mal. Y eso yo te diría que es algo que tienes que tener muy en cuenta. Por ejemplo, tú a lo mejor tienes un familiar, un amigo o alguien que conoces que pues, puede ser un poquito pesado con la gente o puede ser un poquito mal encargado o grosero incluso, ¿no? Entonces tú sabes que cuando esa persona te dice que a alguien no le contestó bien, podrías pensar inmediatamente que fue porque él le hizo alguna mala cara o le dijo alguna mala palabra o lo que sea, y ya tienes un contexto, ¿no? En este caso, con la gente en Internet, pues tú realmente no tienes una idea de cómo son las personas y qué pudieron hacer o qué pudo pasar para que esa mala experiencia se tornara en una peor experiencia, ¿sí? Y igualmente sabemos que los diferentes lugares tienen ciertas políticas que se tienen que cumplir, seas o no seas una persona específica. ¿Qué quiere decir? Bueno, a lo mejor en un hotel no te permiten llevar comida a una alberca, ¿no? Y tú eres un viajero que te gusta llevar la comida a la alberca y no sabías, no te enteraste y llevas tu comida a la alberca y dices, no, es que me trataron súper mal, me corrieron de la alberca y yo les decía que pues, no tenían por qué correrme y ellos me hablaron y me dijeron y me sacaron de la alberca así como estaba y que no sé qué, obviando o más bien suprimiendo la información de que era porque traía comida en la alberca y que era algo que le pidieron que no hiciera, ¿no? Entonces, puede haber información en las malas opiniones que tú podrías no tener
porque la persona no contó. Entonces, tomamos eso muy en cuenta. Algo que a mí me gusta así ver de las malas opiniones es buscar las que son las peores opiniones y un poco leer la información y ver qué es lo que dicen, ¿no? Eh, Puede ser que te den información valiosa, puede ser información que te ayude a tomar ciertas decisiones, pero ten en cuenta algo. No es que las malas opiniones sean completamente malas, es decir, no es completamente una mala experiencia, sobre todo no va a ser una mala experiencia para ti, así como lo fue para esa persona. Lo siguiente que te quiero comentar, el segundo punto, son las buenas opiniones. Yo creo que estas buenas opiniones son bien importantes que las tomes en cuenta. ¿Por qué? Cuando nos atrevemos a dar una buena opinión de algo, es muy poco probable que tú des una buena opinión cuando todo fue alegría. ¿Por qué? Porque no te tomas el tiempo, tú estás disfrutando, tú estás haciendo las cosas bien, regresas y sigues tu vida y disfrutas de lo que viviste, por ejemplo, en un viaje y demás. Y eso es poco probable que digas, ah, ok, me voy a dar ahora el tiempo de poner toda mi buena experiencia en esto. Es muy pocas las personas que realmente hacen esto. Yo te diría que hay gente que sí es como un poquito más metódica y que le gusta decir, ok, voy a donde quiera que vaya, voy a dar mi opinión, buena o mala, ¿sí? Muchas veces, y algo que yo te podría decir es muy poco probable que encuentres, o es menos probable que una persona ponga en una, es muy poco probable que es menos probable que una persona ponga una buena crítica contra una mala crítica. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene una mala experiencia se está pero lista y presta para hacer esa mala opinión y decirles hasta de lo que se van a morir y decirle a todo el mundo lo malo que son. En cambio, cuando tienes una buena experiencia, estás tan conforme, tan a gusto, que no tienes esa necesidad de ir a las redes sociales, de ir a las plataformas a decir todo lo bueno, sino que simplemente lo viviste y lo disfrutaste y seguramente sí en una plática entre amigos o con familiares, entonces sí estarás comentando que te fue muy bien, que estuvo muy padre, e incluso ahí solamente hay una expresa pregunta, ¿qué tal te fue? ¿No? Entonces, tomándose en cuenta, yo te diría, las buenas opiniones son información valiosa también para que te digan ahí si te especifican qué fue lo que les gustó, qué fue lo que más les interesó del lugar. También es importante, ahora imagínate algo, que la persona que está dando su opinión buena te dice, no, pues es un lugar donde el ambiente es muy padre, tuvimos música, tuvimos evento, tuvimos esto, estábamos tomando junto a la alberca, súper bien, compusimos nuestra música, nos la pasamos excelente. Y tú eres una persona que no te gusta ese tipo de ambiente, no te gusta la música fuerte, estás en la alberca a lo mejor solamente para descansar. Para ti eso no podría ser una buena opinión. Y en cambio, por ejemplo, podrías incluso ver dentro de los comentarios que abajo podría decir, no, me la pasé súper mal porque la gente, pues había mucha gente y se la estaban haciendo mucho ruido y nosotros queríamos solamente descansar, es un lugar que no sé qué. Entonces, date cuenta cómo puede ser una buena y una mala opinión dependiendo de la perspectiva que tenga cada uno, ¿no? Y aquí algo bien interesante que yo te quiero comentar es, también cuando tú entres y quieras ver calificaciones buenas o malas, revisa el usuario que está haciendo estas calificaciones. Y es muy fácil de revisar. Por ejemplo, yo te podría decir que, como te decía, hay personas que dicen, yo voy a poner todas mis experiencias, los voy a poner aquí porque quiero que alguien más se entere de todo lo que me ha pasado o cómo están las cosas, cómo es mi visión de cómo estuvo el hotel, la experiencia o lo que sea, ¿no? Se toman ese tiempo para posterior a su viaje ir y documentar, digamos, ahí lo que pasó, incluso subir fotos y demás. Pero hay gente que simplemente lo hace por, pues, mala fe, la verdad es que yo lo diría así, ¿no? Eh, Hay veces que tú entras y el usuario tiene un solo comentario y ese un solo comentario es un muy mal comentario sobre un muy específico tema y despotrica sobre las gentes y demás.
Yo te diría, si tú eres una de las personas que crea una cuenta solamente para despotricar, la verdad es que no lo hagas, no pierdas tu tiempo en amargarte de esa manera y sobre todo si lo vas a hacer, pues sí sé muy objetivo en ciertas cosas y decir, bueno, también me pasó esto, yo experimenté esto y tal, ¿no? Entonces, bien importante este tipo de cosas que tú veas quién está dando un review. Algo bien interesante es que tú puedes, por ejemplo, en las plataformas de calificaciones, tú puedes ver el usuario y decir, ah, mira, este usuario tiene 10, 20, 30 reseñas o tiene una reseña. Si tiene una sola reseña, sabes que esa es su única reseña. Si es una muy mala reseña, tú puedes darte cuenta que a lo mejor, pues, no es una reseña muy objetiva y seguramente la hizo por ese coraje que traía de una muy mala experiencia que tuvo ella. Yo no estoy diciendo que no sean malas experiencias, yo te estoy diciendo que a lo mejor esa mala experiencia no va a ser igual a lo que tú podrías experimentar en ese lugar. ¿Ok? Entonces, checa los usuarios. Normalmente hay incluso calificaciones para los usuarios de decir, ah, ok, este usuario tiene 10 reseñas y de esas 10 reseñas le han servido a mucha gente. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Dependiendo del tipo de reseña, puede ser que tanto pueda servirle a una persona. Entonces, cuando veas reseñas u opiniones buenas o malas, también revisa el usuario, revisa que ese usuario sea un usuario que normalmente pueda dar tanto reseñas buenas o malas, porque igual habría gente que es muy positiva y habría gente que es muy negativa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Habrá gente que todo le parece mal y habrá gente que pues todo está súper bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, toma eso en cuenta el tipo de usuario que está dando ese tipo de calificación. Algo interesante también que te voy a decir aquí es, normalmente podemos entrar en estas plataformas y ver fotos y eso es bien bueno, ¿no? Porque pues puedes ver una foto sin retoque, puedes ver una foto que no está escenificada, ¿no? Normalmente cuando tú ves fotos de un producto, pues podrías ver una foto escenificada. ¿Qué quiere decir eso? Con la mejor luz, con los mejores colores, con el mejor ambiente, incluso, bueno, es muy común que en los panfletos de hoteles y demás siempre haya este estereotipo de familia, cuando es un hotel familiar, cuando son un hombre o una mujer, normalmente güeritos y demás que están ahí, salen muy bien en la foto y que se ven todos muy sonrientes, puede ser que estén en la alberca jugando o incluso en la playa, ¿no? Entonces, este tipo de fotos de los hoteles y demás, pues son muy padres, te dan una visión, pero la foto de los usuarios también te dan otra visión. Yo te diría aquí otra vez, las fotos de las buenas reseñas son muy importantes porque imagínate que alguien se tomó el tiempo de tomar una foto de lo bien que estuvo en las cosas en lugar de solamente disfrutarlo. Eso para mí es algo importante y valioso. Las fotos de las malas reseñas, tómalas con la misma precaución. Normalmente puedes llegar a ver, y me ha tocado, ¿no? Ver alguna foto de una persona que tuvo un viaje y que dice que el lugar fue una posilga, ¿no? Es un lugar totalmente desastroso. Y toma una foto en un close-up completo de el lugar específico donde la pared tiene una rayadura, ¿no? Supongamos, tiene una cuarteadura y dicen, mira este lugar cómo está, y te hacen el enfoque en esa cuarteadura, ni siquiera ves la pared, ves solamente la cuarteadura y te dice, se está cayendo a pedazos, ¿no? Y tú no sabes igual si esa fue una foto tomada igual con ese resentimiento del momento y posteriormente a lo mejor hasta les cambiaron la habitación, no sé, porque normalmente si tú pones una queja en un hotel sobre tu habitación, es probable que ellos tomen el tiempo de hacerte un cambio. Sí hay esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, sí te diría que en el caso de las fotos también, las fotos de una muy buena reseña, pues te pueden dar un aspecto muy amplio y una vista personalizada de ese usuario. Las fotos de una mala reseña también te dan una perspectiva distinta, obviamente te dicen qué es lo que puede salir mal, pero revisa también un poco la foto, ¿no? Si te están diciendo, ok, el lugar está muy mal, pues desde una vista
frontal se debería ver que está muy mal. Ahora, hay diferentes niveles de persona, ¿no? Hay una persona con muy poca tolerancia a ciertas cosas y hay gente que tiene una muy grande tolerancia a otras, ¿no? Entonces, ¿tú qué tipo de persona eres? Toma eso en cuenta cuando leas la reseña, ¿no? Ok, si yo soy una persona que, vamos a ser muy raros, ¿no? En este caso, soy una persona que me molesta el color amarillo en las paredes, ¿no? Entonces yo voy y hago una reseña, no, este lugar es desastroso, la decoración muy mal, el ambiente malísimo, siempre te sientes como en una pollería y que no sé qué, y todo, ¿por qué? Porque a mí no me gusta el color amarillo y entonces por eso digo esto, ¿no? En cambio, va una persona que le gusta el color amarillo y dice, no, perfecto, lugar vibrante, súper iluminado, me gustó que se sentía siempre un ambiente cálido y demás. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Y es muy válido tanto una como otra porque son lo que ellos sintieron, pero ahora que tú estás leyendo y tú quieres ir a ese lugar, toma en cuenta tú quién eres, qué es lo que te gusta y cómo podría eso afectar a tus vacaciones, ¿no? Y bueno, eso toma siempre muy en cuenta esto que las cosas son subjetivas, ¿no? Entonces tú tienes que saber qué tipo de viajero eres y si de acuerdo a la que es la reseña o la crítica, a ti te parecería mal o a ti te parecería bien. Simplemente, pues, date cuenta que cada quien tenemos una perspectiva diferente y además el contexto no va a ser el mismo, ¿no? O sea, tú a lo mejor vas a ir en verano, ellos fueron en invierno, tú a lo mejor eres una persona sumamente amable y él es una persona sumamente estringente, vamos a decir, así como muy, podemos decir que una persona confrontativa o que le gusta este tipo de ser eh, así, ¿no? O sea, como muy de frente, muy fuerte, una característica distinta a como eres tú. Y bueno, ese tipo de cosas en la reseña tú podrías a lo mejor intuirlas y con eso también tomar una decisión, ¿no? Yo te podría decir que obviamente los hoteles que tienen las mejores reseñas sí puede ser que sean los mejores hoteles o los que son el mayor lujo, la mayor ventaja y demás, pero pues también den en cuenta que muchas veces ese tipo de cosas pues también lleva a un precio incluido, ¿no? Entonces, si tú vas a querer hacer un viaje al destino más exclusivo, pues el precio también tiene que ver con esa exclusividad, ¿no? Y si tú quieres los mayores lujos, pues también tiene que ver con eso. Entonces, también en este caso, en el contexto, te diría, de acuerdo a tu presupuesto, ¿es algo que tú estás de acuerdo a tener o quisieras ahorrar más? Yo lo que les digo mucho es, no es cuestión solamente de estar buscando ofertas, no es cuestión solamente de estar buscando los grandes descuentos, es cuestión de ahorrar. Y esto es bien importante que tú y cualquiera, pues tomemos en cuenta, realmente ahorrar es algo que tiene que ir como una disciplina que tenemos que hacer para poder cumplir nuestros gustos, ¿no? Y obviamente si tú vas a ahorrar para pagar algo mucho más costoso, pues también tu exigencia va a ser mayor. Y entonces ahí date cuenta que no vas a pedir o no vas a querer lo mismo que querías cuando no pagaste lo suficiente o no pagaste mucho, sino que ahora estás exigiendo y queriendo más y a lo mejor eso, tu expectativa puede ser mayor de lo que puedes realmente encontrar, ¿no? Yo te diría que los costos de un hotel, los costos de viajar a un hotel son muy interesantes porque pueden incluir desde solamente tu habitación hasta una experiencia totalmente distinta, ¿no? Entonces, cuando quieras ver y revisar las calificaciones de un hotel, toma todo esto que te estoy diciendo en cuenta. Yo no te digo que sean malas o que sean buenas las revisiones que tiene la gente, sino que simplemente sí, sí hay que tener en cuenta que una cosa es lo que una persona opina, otra cosa es lo que mucha gente opina y otra cosa es lo que tú vas a experimentar, ¿no?
Entonces, pues hay mucho de conocernos a nosotros mismos y espero que esto te sirva para cuando quieras ahora buscar un hotel para tus próximas vacaciones, puedes hacerlo con una perspectiva totalmente distinta y a lo mejor puedas optar por un hotel o incluso a lo mejor un poco más económico, pero que sepas que puede cumplir con tus expectativas, ¿no? Bueno, eso es todo por este episodio. La verdad es que muchísimas gracias por escucharnos otra vez y te invitamos a que te suscribas a este podcast en las diferentes plataformas que estamos. Te puedes suscribir. En YouTube te puedes suscribir y aparte darle a la campanita para que te lleguen las indicaciones de que ya hemos subido un nuevo podcast. Tratamos de hacerlo cada semana o cada 2 semanas y bueno, esperamos que la información te guste. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok para que nos puedas comentar algo de lo que te gusta a ti y si quisieras algún tema también nos lo puedes comentar, ¿no? Revisa todos nuestros podcasts, tenemos ya muchos temas y esperamos que pues te guste mucho esta información y que nos sigas y que sepamos pronto de ti. Hasta luego.